Hermano, hermana, qué bien que estás aquí. Qué bien que te diste este tiempo en un mundo que no para, en una vida que exige y consume y que a veces no deja ni respirar. Detenerte una hora para orar es un acto de fe muy concreto. Es decirle a Dios con tus acciones lo que a veces cuesta decir con palabras. Eres importante para mí. Quiero estar contigo. Necesito esto. Esta oración tiene un enfoque muy especial. Hoy no vamos a orar principalmente por ti mismo. Hoy vamos a interceder. Vamos a ponernos delante de Dios Padre con los nombres y las necesidades de las personas que amamos y que están sufriendo. Y vamos a pedirle a Él que haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque hay cosas que escapan completamente de nuestras manos, pero que no escapan de las manos de Dios. La intercesión es uno de los actos de amor más sublimes que existe. Cuando oras por otro, estás diciendo con tus acciones algo muy profundo. Me importas. Tu sufrimiento me importa. Y aunque no tengo el poder de resolverlo, tengo acceso a quien sí lo tiene. Y voy a usar ese acceso por ti. Eso es la intercesión. Amor en estado puro. La Iglesia Católica tiene una tradición antiquísima y hermosa de oración intercesora. En cada Santa Misa, después del Evangelio y la homilía, rezan los fieles una oración de intercesión por la Iglesia, por el mundo, por los enfermos, por los difuntos. Llevamos siglos haciéndolo y funciona. Porque la oración que se hace en el nombre de Cristo tiene un poder que va más allá de lo que los ojos ven y la razón comprende. Antes de comenzar, haz una cosa sencilla. Cierra los ojos un momento y deja que vengan a tu mente los rostros de las personas por quienes quieres orar hoy. Tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, ese amigo que está en el hospital. Ese familiar que se alejó de Dios, esa persona que sabes que sufre aunque no te lo haya dicho con palabras. Déjalos venir, uno a uno. Míralos con el corazón y diles internamente: hoy te llevo ante Dios. La Santísima Virgen María, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, te acompaña en esta hora de intercesión. Nadie intercede con más poder y más ternura que ella. Cuando en Caná dijo, simplemente no tienen vino, no hizo una petición elaborada. Solo presentó la necesidad, y eso fue suficiente para que Jesús obrara el primer milagro de su vida pública. Que tu intercesión de hoy tenga esa misma sencillez y esa misma confianza. Señor Jesucristo, que en los evangelios sanaste a distancia, cuando el centurión te pidió por su siervo, sin que siquiera fuera necesario que llegaras a su casa, actúa hoy también desde la distancia sobre las personas que vamos a encomendarte. Tu poder no tiene límites geográficos. Llega a los hospitales, a las casas, a los corazones cerrados, a los lugares oscuros donde hay personas que necesitan tu luz. Ve a donde están y haz lo que solo tú puedes hacer. Comenzamos. Padre, comenzamos esta intercesión por los enfermos graves, por los que tienen diagnósticos que sacudieron a toda la familia, por los que están en hospitales ahora mismo, lejos de su cama, de su casa, de los rostros que les dan seguridad, por los que están en unidades de cuidados intensivos, con máquinas que hacen por ellos lo que el cuerpo ya no puede hacer solo, por los que acaban de entrar en quirófano o que están en recuperación después de una cirugía que cambió algo en su historia. Señor, intercedo por todos los que luchan contra el cáncer, esa enfermedad que llega sin avisar y que reorganiza toda la vida de una familia en cuestión de días. Los que están en medio de la quimioterapia sintiendo el cuerpo debilitado por el mismo tratamiento que los está curando. Los que están en radioterapia con esa rutina diaria de ir y volver, de aguantar, de esperar. Los que están esperando los resultados de una biopsia con el corazón en un puño. Los que acaban de escuchar la palabra cáncer por primera vez y que todavía están procesando lo que eso significa para su vida.
Padre, que tu poder sanador actúe donde actúa la medicina y también donde la medicina no llega. Que los tratamientos sean efectivos, que los efectos secundarios sean los mínimos posibles, que cada célula enferma encuentre en el cuerpo un entorno que no le permite crecer ni multiplicarse, que el sistema inmune de cada uno de ellos sea fortalecido por tu gracia para hacer su trabajo con más efectividad. Señor, intercedo por los que tienen enfermedades neurológicas graves, los que tienen esclerosis múltiple y que ven cómo su cuerpo va perdiendo funciones que antes daban por sentadas, los que tienen Parkinson con ese temblor constante que no pueden controlar, los que tienen Alzheimer y que están perdiendo la memoria de su propia historia mientras sus familias los ven alejarse poco a poco de quienes fueron, los que sufrieron un ictus y que están en el largo y exigente proceso de rehabilitación. Padre, el cerebro que tú creaste tiene una plasticidad extraordinaria, puede crear nuevas conexiones, puede encontrar nuevos caminos. Que esa plasticidad que tú mismo diseñaste sea potenciada por tu gracia en cada uno de estos enfermos. Y que quienes los cuidan y los acompañan en estos procesos tan largos tengan la paciencia, la fortaleza y el amor renovados cada día. Intercedo por los que están en sus últimas horas o días de vida, Señor, los que están en cuidados paliativos, los que la medicina ya no puede curar en el sentido físico, pero sí puede acompañar con dignidad y con el menor sufrimiento posible. Padre, que tu Espíritu Santo los prepare para ese encuentro contigo que se acerca. Que no tengan miedo, que sientan tu cercanía, que el paso de esta vida a la vida plena contigo sea, como prometió el salmista, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Padre, oramos ahora por los enfermos crónicos, los que viven con enfermedades que no se curan, sino que se gestionan, que forman parte de la vida cotidiana de una manera que quien no las tiene no puede comprender del todo, que exigen una disciplina constante, una atención permanente al cuerpo, una adaptación continua de la vida a lo que el cuerpo puede o no puede hacer en cada momento. Los enfermos crónicos aprenden a vivir con su enfermedad de maneras que requieren una fortaleza cotidiana silenciosa y enorme. Aprenden a planificar el día según cómo amanece el cuerpo. Aprenden a explicar su condición a los demás sin esperar que la entiendan del todo. Aprenden a cancelar planes con culpa porque el cuerpo ese día simplemente no puede. Aprenden a seguir siendo ellos mismos dentro de los límites que la enfermedad impone. Eso, Padre, es una forma de heroísmo que el mundo pocas veces reconoce, pero que tú ves perfectamente. Señor, intercedo por los que viven con diabetes, con esa gestión constante del azúcar en la sangre que no descansa ni en vacaciones ni en días festivos. Los pinchazos para medir, la medicación, la dieta, el miedo a las complicaciones a largo plazo. Que tengan estabilidad en sus niveles, que el páncreas sea restaurado en la medida de lo posible y que encuentren en ti la fuerza para sostener ese cuidado constante que su condición requiere sin agotarse ni resignarse. Intercedo por los que viven con enfermedades autoinmunes, Padre. La artritis reumatoide con su dolor que fluctúa y sus brotes que llegan sin avisar. El lupus con su impredecibilidad. La esclerosis múltiple con su progresión que nadie puede predecir del todo, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa con su impacto tan profundo en la vida cotidiana. Señor, que el sistema inmune de cada uno de ellos encuentre el equilibrio que perdió, que la inflamación que genera esa guerra interna ceda, que los días buenos sean más que los malos. Intercedo por los que viven con dolor crónico, Señor, la fibromialgia que hace del cuerpo entero una fuente de dolor difuso e incomprendido que la medicina todavía no sabe explicar del todo. Los dolores de columna crónicos,
las migrañas que se repiten mes tras mes, el dolor neuropático que arde o pincha o pesa de maneras que resultan muy difíciles de describir a quien no las vive. Padre, que tu poder sanador llegue a cada fuente de dolor crónico y lo calme, y que quien vive con ese dolor sienta que no está solo en él. Señor, que cada enfermo crónico que escucha esta oración sepa que su vida con enfermedad es tan valiosa, tan llena de posibilidades y tan amada por Dios como cualquier otra vida. Que la enfermedad crónica no es una condena sino un camino particular, diferente al que hubieran elegido si hubieran podido elegir, pero un camino en el que tú caminas también, siempre, sin abandonar, nunca. Padre, quiero interceder ahora por los que sufren en silencio, por los que llevan un dolor que nadie conoce, que aprendieron a ocultarlo porque en algún momento de su vida sintieron que mostrarlo no era seguro, que nadie lo iba a entender, que era mejor guardárselo y seguir adelante, que por fuera parecen estar bien porque se han vuelto muy hábiles ocultando lo que sienten por dentro. Señor, tú que ves lo que está oculto, que conoces lo que nadie más conoce, que escuchas el grito que no llega a ser grito porque se ahoga antes de salir, intercede por esas personas, por el hombre que fue criado para no llorar y que lleva décadas acumulando dolor sin procesarlo, por la mujer que cuida de todos y que nunca se permitió necesitar que la cuidaran a ella, por el adolescente que sonríe en las redes sociales y que en la intimidad de su cuarto enfrenta una oscuridad que nadie imagina, por el mayor que vive solo y que pasan días enteros sin que nadie le dirija la palabra de verdad. Intercedo por los que tienen depresión y que no lo han dicho a nadie, Padre, que cargan con esa oscuridad en completo silencio, que se levantan cada mañana haciendo un esfuerzo enorme que nadie ve ni valora, que cumplen con sus responsabilidades aunque por dentro todo pida detenerse, que a veces han pensado que quizás sería más fácil no seguir. Señor, a esas personas en especial les digo en tu nombre, no estás solo. Lo que sientes tiene nombre, tiene tratamiento, tiene salida. Y Dios, nuestro Padre, es más grande que cualquier oscuridad que exista. Intercedo por los que tienen adicciones y que las llevan en secreto, Señor. El alcohol que controla la vida de maneras que el entorno no conoce del todo. La medicación que empezó siendo necesaria y que se fue convirtiendo en dependencia. Las conductas compulsivas que generan vergüenza y ciclos de culpa y recaída que parecen no tener fin. Padre, que quien vive eso sepa que tu misericordia llega también ahí, que no hay caída tan profunda que tu amor no pueda alcanzar, y que dar el paso de pedir ayuda no es debilidad, sino el comienzo de la libertad. Intercedo por los que han sufrido violencia y que lo llevan en silencio, Señor. El abuso que ocurrió en la infancia y que nunca se contó a nadie porque no había nadie que supiera cómo recibirlo. La violencia doméstica que se ocultó por miedo o por vergüenza. Las heridas que esas experiencias dejaron en el alma y que siguen afectando la vida décadas después. Padre, que quien carga eso sepa que lo que le hicieron no fue su culpa, que merece sanar, y que hay caminos de sanación, humanos y divinos, que pueden ayudarle a reconstruir lo que fue destruido. Señor, que en esta hora de oración algo se mueva en el interior de quien sufre en silencio, que algo se abra, que la grieta por donde entre tu luz aparezca, y que esa luz, aunque sea pequeña al principio, sea suficiente para que dé el primer paso hacia la ayuda que necesita. Padre, quiero interceder ahora por los dos extremos de la vida, los ancianos y los niños, los más vulnerables, los que más dependen de los demás, los que cuando están enfermos generan en quienes los aman una preocupación y un dolor de una naturaleza muy particular. Los ancianos,
Esos hombres y mujeres que vivieron décadas enteras, que construyeron familias y carreras y historias llenas de momentos que valen mucho más de lo que el mundo moderno sabe valorar, y que ahora se encuentran en una etapa de la vida donde el cuerpo va limitando lo que pueden hacer. Que ven cómo los amigos y los contemporáneos de toda la vida se van yendo uno a uno, que a veces se sienten una carga para los que los rodean, aunque nadie se los haya dicho con esas palabras, porque lo sienten así. Señor, intercedo por cada anciano enfermo, por los que están en residencias de mayores, lejos de la casa que fue su hogar durante décadas y que extrañan con una intensidad que pocas palabras alcanzan a describir. Por los que tienen demencia y que van perdiendo la memoria de su propia historia mientras sus familias los ven alejarse poco a poco. Por los que viven completamente solos y que pasan días enteros sin que nadie les dirija la palabra. Por los que están en sus últimas semanas de vida y que enfrentan ese paso final con más o menos paz según el camino que recorrieron. Padre, que cada anciano enfermo sepa que su vida sigue siendo completamente valiosa, que los años que vivieron y las personas que fueron y el amor que dieron tienen un peso y una dignidad que la vejez y la enfermedad no pueden quitarles. Y que tú, Señor, los sostienes con el mismo amor de siempre, sin que los años ni la fragilidad cambien ni un ápice lo que sientes por ellos. Y ahora, Padre, intercedo por los niños enfermos, porque si hay algo que mueve el corazón de maneras particulares e incomparables, es ver sufrir a un niño. Esos cuerpos pequeños que todavía no terminaron de formarse y que ya tienen que lidiar con enfermedades que no eligieron y que no comprenden del todo. Los niños con enfermedades congénitas que vinieron al mundo con un desafío físico que forma parte de su historia desde el primer día. Los que están en unidades pediátricas de hospitales, lejos de sus juguetes y de su cama y de todo lo que les da seguridad. Los que tienen cáncer infantil y que atraviesan tratamientos muy duros con una valentía que avergüenza a los adultos. Señor Jesucristo, tú dijiste, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con esa misma ternura con que los recibías en Galilea, recíbelos hoy. Ve a donde están esos niños enfermos. Ponles la mano en la cabeza, como hacías entonces, y sánalos con el poder que tienes sobre toda enfermedad. Y da fuerzas a sus padres, Padre, porque ver sufrir a un hijo es el sufrimiento más profundo que existe. Que tengan la fortaleza para cada día difícil, que no se sientan solos. Que la fe que quizás se tambalea ante la enfermedad de su hijo, encuentre en ti el apoyo que en ningún otro lugar va a encontrar. Padre, hay una categoría de intercesión que quizás es la más profunda de todas, porque toca algo que va más allá del cuerpo, más allá de las emociones, y llega a lo más esencial de la persona. La intercesión por los que están lejos de Dios, por los que no creen, por los que creyeron y se alejaron, por los que tienen el corazón cerrado a la fe por heridas, por decepciones, por razones que en su momento parecieron suficientes y que los fueron alejando hasta llegar a un punto donde Dios ya no ocupa ningún lugar en su vida cotidiana. Señor, intercedo por los que dicen que no creen, pero que en el fondo siguen teniendo preguntas. Porque el ateísmo declarado a veces esconde una herida de Dios, una decepción profunda con lo que la religión les mostró en algún momento de su vida. Padre, sal a su encuentro de maneras que no esperen, por caminos que no anticipen, a través de personas, de libros, de experiencias, de momentos de silencio que de repente se llenan de una presencia que no saben nombrar pero que sienten. Que la semilla de eternidad que pusiste en cada corazón humano germine en ellos. Intercedo por los católicos que se alejaron, Señor, los que se bautizaron, que hicieron su primera comunión, que quizás se confirmaron y que después la vida los fue llevando por otros caminos.
que dejaron de ir a misa primero esporádicamente y luego definitivamente. Que la fe fue quedando como algo del pasado, de la infancia que ya no habita el presente. Padre, que la semilla que fue plantada en el bautismo y que nunca termina de morir del todo, despierte en ellos. Que haya algo, un momento, una persona, una experiencia que les recuerde lo que dejaron y les genere el deseo de volver. Intercedo por los que se alejaron heridos por personas de la iglesia, Señor, por los que recibieron daño de quien debía cuidarlos, por los que encontraron en las comunidades de fe más juicio que acogida, más rigidez que misericordia. Padre, que puedan hacer esa separación tan necesaria entre Cristo y los errores de quienes lo representan. Que la infidelidad de los hombres no tape tu fidelidad. Que la iglesia que les falló no les haga perder a Cristo que nunca falla. Intercedo especialmente por los seres queridos de quien escucha esta oración, que están lejos de ti, Señor. Esas personas concretas, con nombres concretos, con rostros concretos, que uno quisiera que tuvieran la fe y que no la tienen, que no se pueden convencer con argumentos, porque la fe no se transmite por argumento, sino por testimonio y por gracia. Padre, haz lo que quien intercede no puede hacer. Toca esos corazones de maneras que solo tú puedes tocarlos. Nuestra Señora de Fátima, que en 1917 pediste oración y sacrificio por los pecadores, por los que más necesitan la misericordia de Dios, lleva ante tu Hijo todas las personas alejadas por quienes intercedemos en este momento. Que ninguna se pierda, si hay todavía posibilidad de encontrarte. Padre, en este momento quiero ampliar la mirada más allá de las personas que conozco personalmente y orar por el mundo. Por ese mundo que sufre de maneras que las noticias muestran pero que nunca terminan de transmitir del todo. Por el sufrimiento anónimo que existe en millones de lugares que no conocemos, pero que están tan cerca de tu corazón como el lugar donde estamos ahora. Señor, intercedo por los que viven en zonas de guerra, por los que se acuestan sin saber si mañana su ciudad seguirá en pie, por los que perdieron su hogar y se convirtieron en refugiados buscando dignidad y seguridad, por los niños que crecen en medio de la violencia y que aprenden desde muy pequeños que el mundo puede ser un lugar terrorífico. Padre, mueve los corazones y las voluntades de quienes tienen el poder de detener esa violencia. Y mientras tanto, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue incluso a esos lugares donde parece imposible. Intercedo por los que viven en pobreza extrema, Señor, los que no saben si mañana van a tener que comer, los que están enfermos y no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento, los niños que no pueden estudiar porque tienen que trabajar. Padre, mueve la generosidad de los que tienen para que llegue a los que no tienen. Que la doctrina social de la Iglesia, ese tesoro de sabiduría sobre la dignidad humana y la justicia, inspire acciones concretas que cambien realidades concretas. Intercedo por los cristianos perseguidos por su fe, Señor, los que en países de todo el mundo pagan con libertad o con la vida el hecho de confesarte como Señor, los que celebran la Eucaristía en secreto, los que no pueden tener una Biblia en casa sin arriesgar su seguridad. Padre, dales la fortaleza de los mártires de todos los tiempos, que su testimonio silencioso e invisible para el mundo sea visible y precioso ante ti. Intercedo por la Iglesia Católica, Señor, por el Santo Padre y por todos los obispos, por los sacerdotes que sirven con fidelidad en condiciones a veces muy difíciles, por los religiosos y religiosas, por todos los que dedican su vida a anunciar tu evangelio y a servir a los más pobres. Que la Iglesia sea cada día más fiel a Cristo, más humilde en su servicio, más valiente en su testimonio, más misericordiosa en su trato con quienes se acercan a ella. Señor, que quien escucha esta oración salga de ella con un corazón más abierto al sufrimiento ajeno.
con más disposición a ser instrumento de tu paz en el lugar concreto donde vive, con más conciencia de que la fe que tiene no es solo para su propio bien, sino para el bien de los que lo rodean y del mundo entero. Que la oración no sea nunca evasión de la realidad, sino la fuente de donde surge la fuerza para transformarla. Padre, después de haber orado por tantos otros, quiero hacer espacio para orar por quien está orando. Porque la intercesión es un acto hermoso y generoso, pero quien intercede también es una persona que tiene sus propias necesidades, sus propias heridas, sus propias enfermedades, sus propios miedos y sus propias situaciones difíciles que también merecen ser llevadas ante ti. A veces, la persona que ora por todos los demás es precisamente la que menos se da permiso para pedir por sí misma. Como si pedir para uno mismo fuera egoísta cuando hay tantos que sufren más. Pero Dios no ve así. Dios te quiere a ti también. Tu salud también le importa. Tu bienestar también le importa. Tu paz también le importa. Y pedirle por ti mismo no le quita nada a los que pediste antes. El amor de Dios no se divide, se multiplica. Señor, sana lo que quien escucha esta oración necesita sanar en sí mismo, la enfermedad que carga y por la que quizás no se atrevió a pedir directamente hoy porque estuvo ocupado orando por otros, el dolor físico o emocional que lleva, el miedo que no le deja descansar, la relación que está rota, el trabajo que preocupa, el sueño que no llega, el cansancio que no cede, todo eso que es suyo y que merece exactamente la misma atención de Dios que lo de todos los demás. Renueva las fuerzas de quien intercede, Padre, porque interceder cansa cuando no va acompañado de raíces espirituales profundas. El que da constantemente sin recibir se vacía. Que quien tiene el hermoso hábito de orar por los demás también tenga el hábito de recibir, de dejarse cuidar por Dios, de pedir con la misma naturalidad con que pide para otros, de sentarse ante ti como un niño pequeño y decir simplemente, Padre, yo también necesito. Renueva la vocación de intercesor de quien escucha, Señor. Ese llamado particular que tienen algunas personas a llevar a otros ante Dios en oración, que es un servicio enorme, aunque nadie lo vea, que ocurre en el silencio y que produce frutos que a veces no se ven en esta vida, pero que son eternamente reales. Padre, honra esa vocación, que quien la tiene la viva con alegría, con libertad, con la certeza de que cada oración de intercesión que hace llega a tu corazón y produce efectos que tal vez solo se verán en la eternidad. Y renueva la esperanza de quien ora, Señor, la esperanza de que la oración funciona, de que no es simplemente un ritual piadoso sin efecto real en el mundo, de que cuando un hijo de Dios lleva a otro hijo de Dios ante el corazón del Padre, ese corazón se mueve. Porque el amor que mueve la intercesión es el mismo amor que mueve a Dios. Y Dios no puede permanecer indiferente ante el amor. Señor, llegamos al momento de declarar con fe lo que creemos sobre la oración de intercesión y sobre las personas por las que oramos. De hablar con la autoridad de hijos de Dios, autoridad que tú mismo nos diste cuando nos adoptaste en el bautismo. Declara conmigo estas palabras. Las personas por las que oré hoy están en las manos de Dios, y en mejores manos no pueden estar. Mi oración llegó, no se perdió en el camino, no rebotó en el techo, llegó al corazón del Padre y fue recibida con amor infinito. Dios actúa en la vida de los que encomendé, aunque yo no lo vea todavía. Su obra es silenciosa pero completamente real. Los enfermos por los que oré no están solos. Dios Padre está con ellos ahora mismo, en su dolor, en su miedo, en su esperanza. Los alejados de Dios por los que oré tienen una semilla de gracia plantada en su corazón en este día, y Dios riega lo que Él mismo planta. Yo también soy cuidado por Dios. Yo también soy amado.
Mis propias necesidades también son vistas y están completamente en sus manos. La intercesión que hice hoy produce fruto eterno. Quizás no lo veré todo en esta vida, pero es real y nada puede anularlo. Padre, sella estas declaraciones en el corazón de quien las pronunció. Que no sean solo palabras, sino semillas de realidad espiritual que van creciendo. Que quien oró hoy salga de esta oración con la certeza de que hizo algo real y valioso y eterno, que llevó a otros ante ti, que fue instrumento de tu gracia hacia los que ama, y que eso, aunque nadie más en el mundo lo sepa, tiene un valor en tu corazón que es inconmensurable. Gracias, Señor. Gracias por el don de la oración, por la posibilidad extraordinaria de acercarnos a ti con todo lo que somos y con todos los que amamos. Es un privilegio que no merecemos y que recibimos con profunda gratitud. Señor, cerramos estos minutos de intercesión con tu palabra, con las promesas que tú mismo hiciste sobre el poder de la oración y sobre lo que ocurre cuando un hijo tuyo se pone ante ti con amor por otro. Escucha estas palabras que Dios tiene para ti hoy. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús prometió: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En esta hora de oración estuviste tú y estuvieron todos los que llevaste en tu corazón. Y Cristo estuvo en medio de esa reunión. Su presencia fue completamente real. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La intercesión que hiciste hoy es poderosa. No porque seas perfecto, sino porque amas. Y el amor que mueve la intercesión humana es reflejo del amor que mueve el corazón de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no supiste bien cómo orar, cuando las palabras no alcanzaban, el Espíritu Santo oró en ti y por ti. No estuviste solo en ningún momento de esta intercesión. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pediste hoy fue pedido en el nombre de Cristo. Esa oración tiene el respaldo de esta promesa extraordinaria. Y en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, sin excepción. Eso es exactamente lo que hiciste en esta hora. Y Pablo lo coloca en el primer lugar de sus instrucciones a la comunidad cristiana. No es algo secundario. Es central, es fundamental, es lo que define a una comunidad que vive en Cristo. Hermano, hermana, que esta hora de intercesión haya sido un acto de amor real y concreto hacia los que llevas en el corazón. Que los enfermos por los que oraste estén un poco menos solos esta noche porque tú los llevaste ante Dios. Que los alejados por los que oraste tengan una semilla de gracia plantada que Dios irá regando en su tiempo. Que el mundo por el que oraste esté un poco más cerca de la paz que Dios quiere para él. Descansa en la certeza de que Dios actúa. Que las semillas que sembraste hoy producirán fruto en el tiempo perfecto de Dios, que los que amas están en las mejores manos posibles. Y que mañana vuelvas a orar, porque la oración que se repite cada día construye algo que no se construye de ninguna otra manera. Una relación con Dios que es el tesoro más grande que existe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.